Venga, pues ahora sí, sean bienvenidos. Eh, bueno, ya me he presentado y quería solamente hacer esta pequeña introducción para que tuvieran un poco de idea de lo que vamos a hablar en esta pequeña masterclass, que es una clase, va a ser como media hora. Van a tener su espacio también para que pregunten si quieren, si desean. Eh, Pueden preguntar por medio del chat, pueden ir preguntando y yo voy resolviendo, ¿vale? Esto, bueno, pues llevo muchos años trabajando con lo que se llama la biodescodificación, también bioneuromoción o medicina germánica, también, que son medicinas que realmente han aportado mucho a la medicina. Y aunque la medicina moderna no quiere incorporarlo, pero realmente todos sabemos que tu cuerpo eres tú. Y si tu cuerpo eres tú, pues ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que pasa dentro de ti está ocurriendo a nivel inconsciente, porque no es desde el consciente de donde se produce la enfermedad, es desde el inconsciente. Les voy a mostrar una diapositiva un momentito para que puedan entender un poquito más eh, esta parte que es súper importante para mí. Aquí tiene esta diapositiva. Les voy a, un segundito, que les voy a poner el modo, para que lo vean mejor, ¿verdad? El modo pantalla completa, aquí está. Y esto es lo que pasa en una enfermedad, en general, ¿no? No sé si alguna de ustedes tiene alguna enfermedad o ha pasado hace poco una enfermedad, pero todas las enfermedades son desarreglo físico, ¿verdad? No hay desarreglo físico si no hay un desarreglo no físico. Tengan en cuenta esa parte. O sea, aunque sea, vamos a decir, una diarrea producida por salmonela. Entonces decimos, bueno, la salmonela es algo que ha entrado con la comida, había una mayonesa en mal estado y entonces me he infectado. Entonces ahí el cuerpo físico, el cuerpo, digamos, no físico no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. ¿Por qué? Pues por una razón. Porque habrá gente que sí se enferme y habrá gente que no se enferme con la misma salmonela, con la misma cantidad de salmonela. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque cada sistema está preparado para recibir o no recibir una enfermedad. Si mi cuerpo no está preparado para recibir una enfermedad, tranquilos porque la salmonela por donde ha entrado va a salir. Entonces no depende tanto de el factor externo, que es el virus, la bacteria, el hongo, lo que sea, parásito, sino depende del factor interno. Si mi cuerpo está en equilibrio, no hay enfermedad. Y eso creo que es importante que lo comprendan. Entonces, al final siempre tiene que ver con nosotros, tiene que ver con con el equilibrio del cuerpo. Entonces, siempre que hay una enfermedad, hay un desequilibrio interior a nivel emocional, pero también a nivel psíquico. Esa parte es muy importante, o sea, son tres niveles distintos, ¿verdad? Miren, lo que pasa en una enfermedad es lo siguiente. Aquí tienen, la enfermedad es la manifestación física de algo, ¿no? Y ese cuerpo físico está sustentado por un nivel bioenergético, es decir, un cuerpo no es un cuerpo si no hay una energía que lo mueve, si no seríamos un cadáver. Entonces, esa parte es importante porque aquí está muy conectado a la emoción. Las emociones producen cambios bioenergéticos importantes. Las emociones son bien importantes, es una moneda de cambio de todos los seres, al menos humanos y también no humanos, porque los perros, los gatos, los mamíferos en general tienen unas emociones bien claras y también tienen esa cualidad. Entonces las emociones alteran mucho el nivel bioenergético. Entonces por eso la emoción está tan conectada al síntoma. Y luego tenemos el otro nivel, que es el nivel mental. Y ese nivel mental hay un consciente y hay un inconsciente. Resulta que el inconsciente es el 90% o el 95% de lo que realmente es nuestra mente. O sea, a nivel inconsciente están pasando muchas cosas que como es inconsciente no nos enteramos.
Entonces, ¿desde dónde se genera la enfermedad? ¿Desde el consciente o desde el inconsciente? Se genera desde el inconsciente. Ese es el problema. ¿Cómo accedo yo al inconsciente para saber en qué conflicto anda mi mente que está generando una emoción? Porque así funciona nuestra mente. Cuando hay a nivel inconsciente se está generando un conflicto, desde el sistema límbico se está generando una emoción. Y de esa emoción, que ya es energía muy pegada al cuerpo, genera alteraciones en nuestro cuerpo físico y aparece la enfermedad. Entonces, ¿qué pensamientos tenemos? ¿Qué emociones sentimos? ¿No? Vivimos y no nos damos cuenta, muchas veces no reparamos en esa parte, ¿no? Es decir, cuando tenemos un problema, digamos, una enfermedad, acudimos a un médico y el médico va a buscar una causa física y te va a decir, mira, tienes esta cosita aquí, hay que quitar esto, es como un mecánico de tu cuerpo físico, pero en ningún momento se conecta el cuerpo físico a lo demás. Y eso es un error muy grande que tenemos que mirar nosotros. Entonces, ¿de qué manera este webinar precisamente va destinado a eso? ¿De qué manera nosotros podemos coger el síntoma físico y averiguar qué está detrás de ese síntoma físico? ¿Por qué se está produciendo en mi cuerpo? Y no atribuyendo la causa física. Siempre va a haber algo físico o no, ¿no? La medicina llama idiopático aquello que no tiene ni idea de por qué se produce. Y hay muchas enfermedades que son idiopáticas. Te dicen, no, eso es idiopático. ¿Qué quiere decir eso? Ni idea. ¿Por qué? Porque no es físico. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, una diabetes. Y dice, bueno, una diabetes tiene una causa física clara. Por lo menos, según qué tipo de diabetes, pues tiene una causa física clara que es el páncreas. Mi páncreas no está produciendo la suficiente insulina. Ya, muy bien. Pero lo que no, ahí ya es, ahí es el nivel donde se para la medicina. Pero lo que no nos preguntamos es por qué demonios mi páncreas está dejando de producir insulina. Porque ahí hay más detrás. Y eso tenemos que verlo, es decir, bueno, mi páncreas funcionaba bien y de repente ha dejado de funcionar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y no vale esto de es que como mal, porque hay mucha gente que come mal y no tiene diabetes. Es que es por la comida, es por algo externo a mí. ¿Por qué? Porque lo que les digo, mucha gente tiene las mismas condiciones y sin embargo no enferma de eso. O perdón, enfermará de otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta esta parte, esta cadena que se produce. Hay un nivel mental que activa un estrés. Ese estrés es inconsciente. No nos damos cuenta a no ser que lo traigamos al consciente. O sea, muchas veces nosotros estamos en una situación de estrés porque estamos, no sé, hemos perdido a un ser querido y eso genera un estrés, una pena, una culpa, una frustración que generará. Y ese estrés, ese conflicto que se genera en mi mente, porque yo percibo el problema así, va a generar una emoción, o dos, o cuatro, cuántas emociones puede generar. Y ahí se está alterando el nivel bioenergético. Y al final acaba siendo un desorden físico, pero desde el nivel bioenergético, a su vez provocado desde el nivel conflictual. Vale, ¿hasta aquí todo entendido? ¿Sí? Pueden levantarme su manita, pueden escribir, sí, lo hemos entendido. eh, no sé, ¿han entendido? ¿Pueden interactuar? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Se han ido. ¿O ya se han dormido? Le estamos oyendo atentamente. Vale, ¿me pueden contestar si han entendido todo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí?
Sí, Ya, Nidia, Verónica, bueno, vamos entonces a ver qué claves, ¿no? Este webinar se llama justamente las claves para comprender la emoción que está detrás de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se expresa el cuerpo? ¿Cómo el cuerpo expresa algo, ¿no? Porque el cuerpo no te va a mentir nunca. El cuerpo va a expresar exactamente las cosas tal y como están sucediendo dentro de ti. No hay intermediarios en eso, ¿no? Cuando el cuerpo está expresando algo, está expresándolo clarito desde dentro de ti. Entonces, yo les voy a dar tres claves. Son tres claves que no van a encontrar, ¿no? No es que digas, lo van a encontrar en una bibliografía, o son tres claves que te presenta la biodescodificación. No, son tres claves que yo he sacado en conclusión después de tener, digamos, eh, la experiencia de ir siempre indagando qué hay detrás del síntoma, ¿no? Incluso llega al punto en que puedo manifestar la enfermedad yo y no ser el conflicto mío. Es curioso, pero las personas tenemos una cosa que se llama neuronas espejo y esas neuronas espejo son capaces de conectarse a la parte, digamos, al otro. Si, por ejemplo, una pareja que lleva muchos años juntos, si es mi madre, mi padre, mis hijos, pues puedes por afinidad, por empatía, puedes incluso físicamente llegar a expresar algo que ni siquiera es tu conflicto. Y eso les pasa mucho a los niños y a los animales. Es bien interesante esto. Entonces, vamos a ver estas tres claves, que es justamente el objetivo de este webinar. Eh, ¿cómo se expresa el cuerpo respecto a lo que está pasando a nivel inconsciente y a nivel emocional? Vale, ya tenemos claro esas tres posiciones, así que vamos a mirar un poco esa parte. La primera clave es la posición. ¿Qué posición está ocupando el síntoma? No es lo mismo un síntoma en la cabeza que en los pies. No es lo mismo un síntoma en el brazo, en la mano derecha, que en la mano izquierda. Aunque sea exactamente lo mismo, ya el hecho de que sea lateral está implicando un tipo diferente de conflicto. ¿De acuerdo? No es lo mismo delante que detrás. Eso es importante que entendamos. No es lo mismo esta parte del pecho que la parte baja del abdomen. Hay diferentes órganos y son diferentes zonas. O sea, vamos a ver que existe por zonas una diferencia en cuanto a las funciones que tienen que ver con nosotros. Las zonas más bajas son las más relacionadas con la seguridad. Seguridad física, seguridad emocional. Luego está el plexo solar, que es un poco la parte de las relaciones con la manada, con si es un animal, con la familia, con los amigos, en fin, todo esto que es importante que entendamos que son diferentes funciones. Entonces, los conflictos que tienen que ver con este área se pueden manifestar aquí, en la zona del plexo solar. Luego está la zona del pecho. La zona del pecho es una zona muy conectada a la afectividad, es el dar y el recibir. Fíjense que aquí tenemos el pulmón y tenemos el corazón. ¿Y qué hacen el pulmón y el corazón? Continuamente dar y recibir. Es una zona de dar y recibir. Y eso se llama afectividad. Entonces, todos los problemas afectivos pueden, digamos, acabar aquí o empezar aquí. Luego está esta zona que es la zona de la comunicación, evidentemente, porque por aquí es la voz. Tenemos esta zona que es la zona de la visualización, es la zona de la proyección. Y por último tenemos esta zona que es la zona más elevada hacia el cielo. Y por ser la más elevada hacia el cielo, es la zona más conectada a el Padre, mientras que la zona más pegada a tierra es la zona más conectada a la Madre. Entonces, ya el hecho de que se me hinchan las piernas, ya me está dando una pista importante. Ya me está diciendo que es algo más pegado a tierra.
Es algo más que tiene que ver con mi caminar, con mi camino en esta vida, mi camino en esta vida, en este mundo material. Entonces, la posición es importante, es algo bien importante. La parte delantera, por ejemplo, es la parte más vital. Aquí están mis órganos. Cuando uno se protege, lo que hace que es, se encoge. ¿Y quién protege a quién? La espalda protege a esta parte. Nadie, si le están atacando, hace así, saca el pecho, sino todo lo contrario, proteges tus órganos más vitales. Entonces, cuando pasa por delante, algo que pase por delante, no es lo mismo un eczema en la espalda que un eczema en tu pecho. El del pecho afecta a zonas más vitales, tiene que ver más y depende de qué parte del pecho. Puede ser esta parte, ya sabemos que es un problema afectivo, puede ser en la zona del plexo solar, por lo cual es un problema ya más de tipo relación, relación de hogar, ¿no? Tiene mucho que ver esta zona con la madre, esta zona bien importante. Y así, vamos viendo que según la parte solamente ya de tu cuerpo que se está afectando, ya estamos definiendo el tipo de problema que tenemos. Luego está la lateralidad, no es lo mismo, como les digo, derecha que izquierda. Esta parte es muy importante porque todos sabemos que hay dos cerebros, ¿no? El cerebro derecho que está conectado con tu parte izquierda y el cerebro izquierdo que está conectado con tu parte derecha. El cerebro izquierdo es el cerebro más mental, más calculador. Es el cerebro más, yo diría, más masculino, ¿no? Porque los hombres somos más mentales que las mujeres, que es más la parte femenina, que es más emocional. Las mujeres tienen mucha más habilidad para reconocer sus emociones que nosotros, ¿no? Pero a nivel mental, nosotros tenemos otras habilidades que a la mujer quizá le cuestan un poquito más. Así que el cerebro izquierdo tiene que ver con la parte más calculadora, más mental, más organizativa. Es curioso. Y el cerebro derecho, que está relacionado con nuestra parte izquierda de nuestro cuerpo, es la parte más intuitiva. Tiene que ver mucho con todo lo que es digamos, la parte más abstracta, emocional, femenina, intuitiva, maternal. Es algo bien, digamos que es el de la imaginación y este es el de que te agarra a tierra, ¿no? Entonces, las cosas que pasan mucho, si se repiten en un lado, ¿no? Lateralidad derecha, y continuamente estamos con problemas en el lado derecho. Pues con las cosas que pasan en ese lado, tienen que ver más con conflictos en relación a lo masculino, o bien a mi relación con mi masculino, o con una relación, digamos, externa a mí, con alguien del sexo masculino, o algo que represente a lo masculino, ojo, no hace falta que sea con una persona. Podemos tener problemas, por ejemplo, con la policía, con el ejército, que representa lo masculino, porque es el orden y la disciplina, y se puede estar manifestando en este lado derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo un conflicto con lo masculino, porque no he sanado algo con mi padre, porque no he sanado algo con mi hijo, por lo que sea. Y luego la parte izquierda es todo lo contrario, con alguien del sexo femenino que tiene que ver siempre conmigo. Ojo, el problema nunca es el que está afuera, el problema soy yo, el cómo yo percibo mi mundo exterior, porque cada uno va a percibir el mundo de una manera o de otra. Entonces, si yo percibo el mundo exterior y se me genera un conflicto, es porque es algo que yo no he resuelto con ese elemento que normalmente está representado, evidentemente, lo femenino por parte de mamá y lo masculino por parte de papá. Pero bueno, hay muchas cosas más, hay muchos factores más, pero piensen que el inconsciente se programa muchísimo en esta etapa de nuestra vida, cuando somos infantes, cuando tenemos, sobre todo, desde que estamos un embrión hasta que tenemos 7 años, pero luego también seguimos programando, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que valorarla mucho, ¿no? Es decir, bueno, realmente la posición ya es un dato importante. ¿Cuál es la segunda clave? La segunda clave es
¿qué función se altera cuando yo tengo un problema? Por ejemplo, imaginemos que me doblo un tobillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te doblas un tobillo? Que no puedes caminar. Vale, ahí hay una función alterada que es no puedo caminar. Y ahí te está diciendo una información importante, porque el conflicto tiene que ver con el caminar, tiene que ver con, hay algo en este mundo, en esta vida, o algo que ha ocurrido que me está bloqueando el camino, me siento bloqueado, no puedo caminar. Y mi cuerpo lo expresa, lo expresa directamente de la forma más sencilla que es un esguince o quizás una torcedura, en fin. Esa parte es importante, ¿no? Que entendamos que la función es importante. Si yo, por ejemplo, no sé, me afecto el sistema digestivo, ¿no? Y resulta que no puedo comer, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me está, porque estoy con diarrea, porque, bueno, no puedo comer. Ya, ahí hay un tema con la comida. La comida, ¿quién es la comida? ¿Qué simboliza la comida en el imaginario del inconsciente? Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. El inconsciente trabaja en un plano donde no hay ni tiempo ni espacio. Estamos hablando de otro nivel ya más superior. Pero además de no hay tiempo y espacio, el lenguaje del inconsciente es todo simbológico, simbológico. O sea, son formas de que el inconsciente, es el lenguaje, forma de que el inconsciente interprete las cosas. Cuando nosotros soñamos, ¿no? Es el inconsciente el que está hablando y vamos a ver que todo es muy simbológico, ¿no? Y analizamos un poco esa, esa, ese sueño y nos damos cuenta de la gran simbología que tienen los sueños, ¿no? No es el sueño nunca te va a decir claramente, pasa esto, pasa esto, pasa esto, sino el sueño ¡pam! Te va dando imágenes y son todas como interpretativas, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante, que entendamos que el lenguaje del inconsciente no es el lenguaje, vamos a decir, del cerebro izquierdo, el lógico, no, es el del cerebro derecho. Entonces, es la parte abstracta, ¿no? Entonces, ¿qué significa la comida para el inconsciente? ¿Quién da la comida? ¿Quién es el elemento nutricio en la casa? Evidentemente es el elemento femenino, ¿no? Es el que nutre, es el que alimenta, el que saca leche de sus pechos, es el que alimenta a sus crías, ¿no? Entonces, ahí hay una interpretación inconsciente interesante con respecto a por qué no puedo comer o cuando hay, por ejemplo, anorexia o bulimia, ¿qué está pasando con la madre? ¿Qué está pasando con la madre de esa niña o ese niño, o ese chico, ¿no? Esa parte es importante, que entendamos esa parte de simbología, pero sobre todo, ¿qué me afecta a mí? ¿Cómo me siento yo con este síntoma? Hay algo bien importante, ¿no? Y es, siempre hay una emoción ligada al síntoma, siempre. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema físico, tenemos que ver qué nos genera ese problema físico. Es decir, por ejemplo, vamos a imaginar, tenemos acné, de repente nos salen granos y tenemos la cara llena de granos, y son granos de pus, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros con ese acné? ¿Qué emoción despierta el acné? Entonces, normalmente lo que la gente me suele decir es, bueno, pues lo que pasa es que me da vergüenza, ¿no? No quiero que me vean porque estoy feo, no me gusta mirarme al espejo. Y ahí tienes una emoción. Esa emoción tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con el deseo de no ser visto. Y esa emoción que genera el acné es a su vez la que está generando el acné, al acné. ¿Me explico? Cuando hay un síntoma físico, la emoción se libera. Por lo tanto, cuando nosotros sentimos algo, una emoción, por ejemplo, un picor, y
nos rascamos y nos desesperamos, nos sentimos impacientes, nos sentimos así un poco como, ay, este picor, este picor, este picor. Esa impaciencia tiene que ver con el picor y no es la consecuencia del picor, es la causa del picor. Es bien loco esto, pero lo van a ir comprobando poco a poco. Entonces tengamos en cuenta esa parte, función del órgano afectado. ¿Qué función se limita o qué función se excede o qué función hay en carencia? Si yo estoy enfermo y estoy así como muy bajoneado, tenemos que preguntarnos cuál es mi desapego con la vida, ¿no? Con la motivación de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cuando uno está motivado no está así. Cuando uno está motivado con la vida está activo, está presente, está bien, ¿no? Pero cuando uno está así aletargado, cuando uno está triste, cuando uno está depresivo, tenemos que plantearnos qué pasa con nuestra relación con la vida. Ténganlo en cuenta, ¿vale? De la segunda clave, función del órgano alterado. Vamos a la tercera clave, y con esto vamos a terminar, que es el tipo de lesión. El tipo de lesión hace referencia a, vamos a imaginar que tenemos una lesión en un codo, venga, en un codo. Pero hay muchas formas de manifestarse una lesión en el codo. Puede haber un eczema, puede haber un absceso, puede haber una psoriasis, puede haber una erupción, puede haber, no sé, puede haber muchas formas de manifestarse algo. El tipo de lesión está hablando mucho de la emoción, está muy conectado a las emociones. ¿Por qué? Pues porque fíjense qué curioso, pero la emoción es vibración, es, de hecho está medido, ¿no? Está medido en hercios, ¿no? Y se sabe en cuánto se vibra cuando nos sentimos avergonzados, en cuánto se vibra en hercios cuando nos sentimos bien, en paz con nosotros mismos, en cuánto se vibra cuando sentimos miedo frente a algo, ansiedad, depresión. Hay una vibración que está generando un rango de vibratorio que va a definir el tipo de lesión que se va a producir. Entonces, así, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a decir, un ejemplo que se vea bien clarito. Imaginemos que tenemos un eczema, vamos a hablar de eczemas. Ese eczema se encuentra en una posición, altera una función y este eczema es una especie de enrojecimiento. Vamos a decir que es una alergia, por ejemplo. Las alergias son inflamaciones, ¿no? Lo que se genera son inflamaciones. Entonces, cuando hay una inflamación, tenemos que ponernos a pensar qué emoción puede estar conectada a esa inflamación. Y casi, casi por sí solo cae. Es decir, tan solo una emoción como el enojo va a producir una inflamación, va a producir algo hacia afuera, porque el enojo es bastante eruptivo, es bastante con movimiento hacia afuera, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, tenemos una anemia, y la anemia, fíjense qué interesante, porque la anemia que es deficiencia de sangre. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de sangre, tenemos que plantearnos algo. ¿Qué significa la sangre para el inconsciente? ¿Qué es la sangre? ¿Verdad? La sangre es una emoción, o sea, bueno, es un líquido, por supuesto, nutricio, todo eso, pero ¿qué pasa cuando tenemos poca sangre? Nos falta la sangre. Eso es, en España decimos tener sangre de horchata cuando eres así un poco procrastinador y todo eso, ¿no? Se dice, tiene sangre de horchata, se le dice. Entonces, la sangre es la vida, es lo que nutre nuestro cuerpo. Entonces, no hay sangre, evidentemente, no hay vida. Entonces, ahí hay una desconexión con la vida. Hay una apatía por la vida otra vez. Una anemia siempre nos genera síntomas de deficiencia, de carencia.
Entonces, lo que tenemos que preguntarnos con una anemia es, ¿cuál es mi pena concretamente? ¿No? O sea, ese síntoma está bien conectado a una emoción que es la pena. No estaría conectado al enojo, por ejemplo. Y ya sabemos que es cómo nos sentimos cuando estamos enojados. Estamos eruptivos, estamos hacia afuera, ¿no? Estamos como muy explosivos, ¿no? Pero cuando tenemos una pena no estamos explosivos, cuando tenemos una pena estamos bajoneados. Y realmente la sangre tiene mucho que ver con nuestra conexión con la vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, tengan en cuenta esa parte, el tipo de lesión que se produce, lo que se está produciendo dentro de nosotros, está definiendo ya también el tipo de emoción que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, quédense con estas tres claves, que es lo que yo venía a contaros hoy. La posición tiene un sentido y el cuerpo lo va a expresar exactamente tal y como tiene que expresarlo. El cuerpo no se equivoca. O sea, no es casualidad que uno tenga conjuntivitis en vez de tener otitis. ¿Por qué? Porque el conflicto no es de escuchar, es de ver. Es lo que me irrita mirar. Si fuera lo que me irrita escuchar, el problema estaría en el oído. Entonces, hay una conexión bien profunda, bien intensa entre el cuerpo y lo que nosotros somos, lo que nosotros sentimos. Y esto es importante porque entendiendo el cuerpo vamos a entender lo que está pasando dentro de nosotros. Y muchas veces la enfermedad viene a eso, viene a decirnos, oye, espabila porque te está pasando esto, porque no nos damos cuenta. Está ocurriendo a nivel inconsciente y entonces no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros y el cuerpo tiene esa misión de expresarlo. Para eso, justamente, es la enfermedad. Ténganlo en cuenta, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Me gustaría que hablaran ustedes un poco, que dijeran un poco si han entendido bien, si tienen algún comentario, quieren agregar algo. Me gustaría, bueno, desde que participaran un poquito de vuestro espacio, si queréis. Yo por mi parte quería también comentarles que tenemos un programa de acompañamiento a gente que cuida animales o cuida personas, cuida niños o cuida ancianos. Y en este programa lo que se les enseña es un poco a ser más autosuficientes y poder comprender la enfermedad desde otra perspectiva y tener herramientas naturales que ayuden a que se produzca, digamos, a manejar el 90% de las cosas que ocurren en casa, en el día a día, con tranquilidad, con confianza, con seguridad. Y es un programa bien intenso de cursos que, bueno, ahí están, pues si alguna de ustedes estuviera interesada. ¿De acuerdo? Venga, vuestro espacio, no sean tímidas, pues. ¿Ha quedado todo claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien me quiere consultar algo de alguna cuestión que está viviendo ahora? Aprovechen. Verónica, Selma, Patricia, Buenas Yasmín. tardes. Hola, Verónica. ¿Dónde estás, Vera? Quería en Cochabamba. Ah, hola, Verónica, dime. Hablaba desde las claves para entender la enfermedad, el área afectada, la función u órgano afectado y el tipo de lesión. Pero Ajá, bueno, yo tengo la duda. ¿Cómo ubicaría el cansancio? Porque estoy sintiendo cansancio ya hace como 2 semanas. Y, o sea, el área afectada, donde está el cuerpo, creo, claro, porque me da vale. mucho sueño. La función y el órgano, no sabría cuál, y el tipo de lesión tampoco. Tengo ahí Claro, mis dudas, ¿cómo claro, ahí, por sería en ejemplo, esa situación? claro, eso sería un síntoma sería un síntoma general, ¿no? Y efectivamente ahí no hay localización, es todo tu ser, pero siempre tienes que ver un poco, sí que existe, por ejemplo, la segunda clave, sí que existe, por ejemplo, la función alterada. ¿Qué te genera ese cansancio? ¿No?
y tú dices, bueno, me genera apatía, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de, no sé, de ocuparme de mi familia, no tengo ganas de, solo quiero dormir, por ejemplo. O sea, ¿qué te limita ese síntoma en tu vida? Esa es la función, la segunda clave, la función que se altera. Y eso es importante, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando yo estoy cansado o soy cansada? En qué me afecta, ¿no? Y cómo me siento con ese cansancio, ¿no? Porque la vida continúa y no sé si tienes familia, si tienes hijos, entonces tienes que estar ocupándote de ellos y eso a su vez genera otra emoción, quizás emoción de culpabilidad, emoción de lo que sea, ¿no? O sea, siempre somos emociones, todos manifestamos por medio de las emociones. Entonces, ahí sí estaría la segunda clave, ¿no? La segunda clave es la función que se altera, qué está pasando con mi vida. Y luego la tercera clave, que es la parte de la forma en que se expresa el síntoma, ¿no? No es un eczema, no es algo físico, pero sí es algo que tiene que ver con lo anímico, ¿no? Y esa parte anímica es lo que manifiesta el cansancio. Evidentemente, puedes estar cansada porque a lo mejor has tenido un periodo de estrés profundo grande y es normal que estés cansada, ¿no? Después de haber estado mucho tiempo con el cortisol elevado, ¿no? Y estresada, viene la segunda parte y es el descanso. Y al cuerpo tenemos que darle un descanso y si no se lo damos, se lo toma él por su cuenta. Entonces, esa parte hay que mirarla también, valorarla, ¿no? A lo mejor es que no he sabido darle al cuerpo o darle a mi vida los descansos que necesitaba y ahora me la está pagando. Y eso también nos sirve de reflexión, porque al final la enfermedad tiene que servir para mejorar nosotros, como personas, como seres, como humanos. O sea, aprovechar la enfermedad para crecer ya cobra un sentido con la enfermedad. Ya no es, ¿por qué mierda me toca esto? Con perdón, pero ¿por qué me toca esto? ¿No? Es decir, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué yo estaba bien y ahora estoy mal? Y yo no quiero estar mal. Pero cuanto más mires para otro lado y menos mires para adentro, más va a tardar la enfermedad en marcharse. Es más, se marchará a lo mejor, pero si no has resuelto nada, volverá y volverá peor. ¿Por qué? Porque no has escuchado tu cuerpo, ¿no? Esta presentación es parte de un curso que se llama Escucha tu cuerpo y realmente ese curso te da toda la explicación de cómo es que tu cuerpo funciona para que puedas saber exactamente el síntoma, o sea, el sentido del síntoma, el sentido de la enfermedad. La enfermedad tiene un sentido y si somos capaces de verles el sentido, va a pasar y va a pasar antes, ¿no? Entonces, cuando uno está cansado, no puede seguir su vida igual. Tiene que pararse un momento y decir, ¿por qué estoy cansado? ¿Cuál es mi cansancio, ¿no? De qué estoy cansado en esta vida? ¿Qué es lo que me está afectando tanto? ¿Y por qué no puedo, eh, qué es lo que tengo que arreglar en mí? ¿Me sigues, Verónica? ¿Sí? ¿Te respondo la pregunta? Sí, sí, Vale, sí, le sigo. plantéate eso, Verónica, porque te va a ayudar un montón. ¿Ya? Venga. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita? Bueno, yo voy a dejar aquí mi número de teléfono. Si alguno está interesado en aprender más, yo le voy a dar mi... Aquí está el teléfono, aquí está mi mail. Por si alguien está interesado en saber más, se comunican conmigo. Info arroba escuelaintegrando.com. Eso. Vale, ahí está los dos mails míos, el personal y el de la escuela, ¿no? Eh, pues nada, ha sido un placer. Espero que lo que les he transmitido les haya llegado.
y le sirva de algo. ¿De acuerdo? Entonces, Buenas tardes. Patricia, ¿Cómo querías, estás? Buenas tardes. Sí, sí, sí. les ¿Cómo ha estás? Muchas llegado. gracias de antemano por toda la explicación. Ha sido muy clara, muy concisa y creo que hemos podido comprender algo más. Muchas personas también ignorábamos de aquello. Sabe, yo tengo un conflicto, un tema de salud. Ujú, De inicio comenzó con un problema con mi seno. ujú. Me diagnosticaron sea de mama y como que no, ¿El que te al, diagnosticaron? ¿Mm? Perdona, que no te entendí. ¿Te Cáncer diagnosticaron? de mama, sea de Ah, mama. cáncer. Sí, sí. Ujú. Ujú, Entonces, no, algo dentro de mí me decía que no era así. Entonces fui a hacerme otros diagnósticos y demás, y al final resultó ser un fibroadenoma simple, ujú. lo cual me operaron Sí, y ya estoy bien, gracias a Dios. Sin embargo, yo supe que había que entender algo ahí. Entonces me puse claro, a indagar y buscar, porque me parecía extraño que cada que peleaba con mi pareja, claro. o sea, era como que me molestaba, digamos. Y Ujú, hasta yo lo sentía como que era para llamar la atención, digamos, a mi ujú. pareja. Y yo me sentí incómoda porque, o sea, dentro de mí, yo decía, yo no soy una niña yo no necesito la atención de nadie, Claro. Entonces, pero al final lo somatizaba. claro, Entonces ya poco a poco fui tomando talleres y demás y me fui dando cuenta que era eso. Y ahora ya como que ya lo puedo controlar aquello, o ya lo hice consciente, digamos, que no es, que es tal vez porque yo no me doy atención a mí misma y por eso exijo atención de otros. claro. Pero hay algo que no puedo lograr entender. ¿Qué? Mira, estoy teniendo muchos problemas de estómago, se me hincha demasiado, es Ya, constante esto. Y es cada que peleamos o cada que nos enojamos o cada que reniego, mi estómago se infla como globo y es es súper mega incómodo. Y yo dije, no, esto es, o sea, a ver, otra vez tratando de entender, ¿no? Pero al final sé que es el enojo que él me provoca, que es lo que me provoca la inflamación, porque al final igual lo somatizo con una hemorroide, pero eso sí, ya no sé cómo controlar. claro. Sabes que Entonces, tú tienes que pensar algo, ujú. Patricia, y eso tenemos que hacerlo todos, ¿no? Es decir, el problema nunca viene de afuera. O sea, él puede tener sus actitudes, la pareja es un reto bien grande para todos, ¿eh? Y puede tener sus actitudes, puede tener sus defectos, sus limitaciones, lo que sea, sus vicios, pero la emoción es mía y soy yo la que estoy respondiendo frente a esa emoción y tengo que ser responsable de ella. Es decir, no es el otro el que me enoja, soy yo el que se enoja con lo que percibo del otro. ¿Por qué? Tú tienes que preguntarte eso. Y segundo, es un poco decir, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué sirve el estómago? El estómago es el primer lugar donde se empieza a digerir la experiencia que tengas que vivir. Entonces, cuando se te hincha el estómago y realmente se hace la digestión incómoda, se llena de gas, lo que sea, tienes que preguntarte qué me está costando digerir de esta situación, pero no culpando al otro. Esa parte es súper importante. El otro está ahí para que puedas sacar tus propias emociones y puedas mirarte en un espejo. Si uno entiende eso, la pareja funciona. Si no lo entiende y deja la culpa al otro, entonces la pareja no funciona. La pareja es bien importante, es un reto bien importante porque entender esto es el más alto significado del amor, es decir, es aprender a aceptar un problema digestivo, es un problema de no aceptación. No estoy aceptando algo. ¿Por qué no lo estoy aceptando? ¿Qué me molesta de esa situación? ¿Qué me duele de esa situación? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tú tienes que revisar en ti, ¿no? ¿En qué momento preguntarte eso y en qué momento este conflicto se generó, se gestó en mi vida? ¿Qué he vivido antes que se parezca a esto? ¿Con quién? ¿Con mi hermano? ¿Con mi padre? ¿Con mi madre? ¿Con quién he vivido yo esto? Entonces, esa parte, o con quién lo he visto yo, porque a lo mejor tú lo estás viviendo por medio de mamá. Es algo bien loco, pero
mm, este curso de Escucha tu cuerpo tiene una segunda parte que es el Libera tu pasado. Y el Libera tu pasado es justamente mirar el pasado. Es decir, nuestro pasado es el que ha generado ese tipo de conflictos que se siguen repitiendo en nuestra vida una y otra y otra y otra. Y no sabemos por qué ocurre, pero se siguen repitiendo porque simplemente no hemos sido capaces de detectar lo que yo tengo que arreglar de mí, no del otro. El otro tendrá que hacer sus propios eh, arreglos. Yo no puedo arreglarlo de nadie, salvo lo mío. Entonces, cada uno tiene sus cosas que arreglar. Si el otro es capaz de ponerse a arreglar las suyas y yo me pongo a arreglar las mías, entonces, entendiendo que lo que me genera el otro es mi conflicto personal, las cosas cambian y de repente la pareja empieza a funcionar o no, porque a lo mejor tú haces cambios interiores y él no los hace. Y cuando uno cambia y el otro no cambia, la pareja se queda ahí. Hay uno que se queda detrás y no funciona. ¿Me sigues, Patricia? Sí, sí, y Bueno. comprendo muy bien, y justo tal cual lo dijiste, es eso, estoy repitiendo algo y ya lo he hecho consciente que, solo que no sé cómo liberarme de eso. Estoy aún en esa batalla, en ese dilema. Bueno, Patricia, de dónde te conectas tú? Soy de Oruro, Ah, de Oruro. Bueno, sí. recuerdos a Oruro. Mira, si quieres, yo hago consultas online y ayudo a eso, a llegar al punto, ¿no? Es decir, mira, aquí es donde tú tienes que tocar. Y eso es lo que tú tienes que modificar en ti y darte herramientas, ¿no? Porque una cosa es, ah, sí, vale, muy bien, lo comprendo. ¿Y, ¿y ahora qué hago? Ujú. Porque no lo está ocurriendo a nivel inconsciente. Si está ocurriendo a nivel inconsciente, ¿cómo manipulo yo mi inconsciente? ¿Cómo yo manejo mi inconsciente? Hay muchas técnicas y muchas maneras de hacerlo, digo gracias. Y esta es la forma de curarse que estamos utilizando muchísima, muchísima, muchísima gente, pero muchísima. Cada vez más la gente está dándose cuenta de las grandes limitaciones que tiene la medicina. También tiene bondades, pero ¿por qué la medicina dice hay enfermedades incurables cuando no lo son, cuando no las hay? Cuando las enfermedades todas tienen vuelta atrás, todas, sin excepción. Me da igual que digas un cáncer, una diabetes, un Alzheimer, un Parkinson, me da igual, todas tienen marcha atrás. ¿Por qué? Porque el momento en que tu cuerpo diga o que tu mente dé la orden, tu cuerpo responde. Entonces, es importante el mirar adentro y es importante encontrar qué pasa y cómo puedo hacer para reprogramar mi mente. ¿Te das cuenta? Es un tema de reprogramación. Ujú. ¿Ya? Muy bien, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Venga, un gusto. Bueno, Igualmente. pues nada, con esto damos por concluido. Muchas gracias por estar ahí. Esto queda grabado, así es que lo publicaré por si quieren y tenerlo y espero que les haya servido de mucho. Un fuerte abrazo y ahí les he dejado mis Muchas gracias, datos. muy amable. De nada, Selma, un abrazo. Chao.